Hola, mi nombre es Ania Mantilla, soy estudiante del séptimo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad vengo a hablarle de los trastornos mentales como parte de la Cátedra Psicopatología 2 para la psiquiatra Carmen Aide Ontiveros. En la siguiente presentación, pues voy a hablar sobre los trastornos mentales. Primera parte, solo vamos a hablar de unos pocos. Entonces comenzaré diciendo que los trastornos pues son afecciones que impactan en el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y pueden ocasionar afecciones ocasionales o duraderas en mucho tiempo cuando son las más graves, ¿verdad? Entonces, en la siguiente presentación hablaré de los siguientes trastornos que son trastornos del neurodesarrollo, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastornos bipolar y los relacionados, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos y los relacionados, trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastornos disociativos y por último los trastornos somáticos y los relacionados. Comenzando con los trastornos de neurodesarrollo. Entonces, ¿qué son? Estos son un grupo de condiciones heterogéneas que se caracterizan por un retraso o alteración en la adquisición de las habilidades en una variedad de dominios del desarrollo, incluido el motor, el social, el lenguaje y la cognición, ¿verdad? Estos son los trastornos que normalmente observamos desde que las personas son niñas y que, bueno, salen a la luz pues, antes de un desarrollo. Algunos, por supuesto, limitan gran parte de la vida o para siempre y otros son en menor grado y pueden llegarse a solucionar, ¿verdad? Pero bueno, siempre, por lo general, estas personas o estos niños requieren apoyo para desarrollar estas habilidades básicas con las que de repente no nacieron y bueno, para poder andar por sí mismos, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la etiología de estos trastornos? Bueno, hay diversos factores que pueden afectar el desarrollo del cerebro, aunque en muchos casos son desconocidos. Las causas pueden clasificarse en congénitas, por ejemplo, mutaciones genéticas o trastornos metabólicos, prenatales como deficiencias nutricionales o infecciones de la madre, o sea, cuando está embarazada, perinatales cuando son derivadas a las complicaciones del parto, especialmente por falta de oxígeno, y postnatales que hacen referencia a factores como traumatismo cráneoencefálico, infecciones como la meningitis o la exposición a tóxicos ambientales después del parto. La epidemiología, pues normalmente afectan entre el 5 y el 10% de la población, con un comienzo típico en la infancia, como lo dije anteriormente, y antes de la pubertad, periodo en el cual el cerebro está en pleno desarrollo. Bueno, cualquier factor que altere el complejo proceso del desarrollo encefálico puede ocasionar que el individuo no manifieste un desarrollo neurológico típico. Entonces, por esto es que a veces a las que somos madres se nos dice que cuando los niños están pequeños y tienen fiebre, tenemos que ser muy cautelosas, porque bueno, cualquier subida de fiebre puede causar un daño de este tipo y puede, bueno, retrasar el desarrollo o el neurodesarrollo del ser humano. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo tienen ciertos criterios, o bueno, todos los trastornos tienen criterios para que se puedan como cumplir, ¿verdad? Los primeros, en estos trastornos, bueno, los síntomas habituales son los siguientes: bajo rendimiento escolar, dificultades para seguir las normas, exceso de energía, niños que suben, bajan, saltan, que son súper hiperactivos, deficiencia del lenguaje, bueno, niños que les cuesta muchísimo comunicarse y muchísimo como comenzar a hablar, aislamiento de las relaciones sociales, esos niños que a veces se esconden debajo de las mesas, que no tienen amigos, que no quieren socializar con nadie, y dificultad para controlar las emociones, o sea, es muy fácil sacarlos de su foco en las emociones. Entonces, estas son las características para estos niños o los criterios para estos tipos de trastornos. Entonces, bueno, en el Manual de Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, en el DSM-5, incluye dentro de los trastornos del neurodesarrollo los siguientes. Entonces aquí los tenemos listados, ¿verdad? El primero es discapacidades intelectuales. Entonces ahí el otro, retraso general del desarrollo, discapacidad intelectual. Bueno, ahí los tenemos clasificados como, ahí está el índice del manual, ¿verdad? En la imagen. Entonces vemos que están leve, moderado, grave, profundo. Ya lo voy a explicar cada uno en su contexto.
Entonces tenemos la discapacidad intelectual. Como su mismo nombre lo dice, pues se caracteriza por la afectación general de los procesos cognitivos, al grado tal que impide que el individuo pueda alcanzar como los objetivos que se esperan para su edad. Por ejemplo, un adecuado dominio del lenguaje o de sus funciones ejecutivas. Como vemos en la imagen, bueno, de repente el niño le es imposible en sus manitas como introducir los objetos dentro de ese juego que para su edad ya debería hacerlo. Entonces eso es lo que se llama motricidad fina. Entonces eso es lo que llaman no alcanzar las tareas o las habilidades que se esperan para su edad. De los trastornos del neurodesarrollo de la capacidad intelectual, bueno, aquí como lo vemos en el índice o como sale en el manual de SM5, ¿verdad? Dice que, o aquí están los criterios que se deben de cumplir, dice que es un trastorno que comienza durante el periodo del desarrollo y que incluye limitaciones del funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico, y debe cumplir los siguientes criterios. Cada trastorno tiene criterios, entonces, bueno, ahí los voy a por encima leer para no demorar tanto. Entonces tienes deficiencia en las funciones intelectuales, razonamiento, deficiencia en el comportamiento adaptativo y inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo de desarrollo. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo también tenemos el trastorno de la comunicación, ¿verdad? Dentro de los trastornos de la comunicación tenemos el trastorno del desarrollo del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez o tartamudeo en el inicio de la infancia, el trastorno de la comunicación social y el trastorno de la comunicación no especificado. Bueno, ya los voy a explicar uno a uno cuál es el tipo de características que presentan. Entonces tenemos el de la comunicación, es que pueden darse problemas de expresión, ¿verdad? Pronunciación, fluidez, incluso recepción del uso social del lenguaje. Entonces, el lenguaje es como una forma o una capacidad innata que tenemos los seres humanos para comunicarnos, ¿verdad? Entonces, cuando estos niños tienen este tipo de problemas es muy frustrante para ellos, por lo tanto, eso ocasiona o genera malestares, otro tipo de malestares. Dentro de estas dificultades, o sea, que están persistentes en la adquisición del uso del lenguaje, hay varias modalidades, ¿verdad? El escrito, el hablado, signos u otros, debido a la deficiencia de la comprensión o la producción. Entonces tenemos vocabulario reducido, es que tiene poco conocimiento y uso de las palabras, o no las usa, no las sabe expresar, ¿verdad? Estructura gramatical limitada quiere decir que no es capaz de situar bien las palabras o formar frases. A veces dicen, agua quiero, entonces ni estructuran, ni ordenan, ni utilizan los conectores cuando ya tienen la edad, por supuesto, correcta para hacerlo. Y deterioro del discurso, que tienen la capacidad para usar vocabulario y conectar frases para explicar o describir un tema o una serie de sucesos o tener una conversación. O sea, no son capaces de dar un discurso cuando ya tienen, por supuesto, la edad necesaria. Ajá. Luego de esto tenemos el trastorno fonológico, como su mismo nombre lo dice, es del tono o de la foniátricamente hablando, pues. Entonces, es la dificultad persistente de la producción fonológica que interfiere con la inteligibilidad del habla o impide la comunicación verbal de los mensajes. Bueno, como vemos ahí en la imagen, vemos un niño que no dice pelota, sino tota. Entonces, hay muchos niños que hablan así cuando están pequeños, por supuesto, o tienen menos de 2 años, digamos, hay pronunciaciones que se les dificulta porque, bueno, es lo normal, pero ya más adelante ellos tienen que empezar a pronunciar todas las sílabas y todas las consonantes como deben de ser, ¿verdad? Entonces, esto es súper característico de los niños, o sea, con este tipo de trastorno. Dice, la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz que interfiere con la participación social, los logros académicos o el desempeño laboral de forma individual o en cualquier combinación. Bueno, ¿por qué? Porque los niños pues tienden cuando están socializando, los niños tienden de repente, otros niños, cuando el niño no habla bien, a hacer énfasis en lo que el niño no sabe decir. Por lo tanto, esto causa esas limitaciones sociales de las que hablamos aquí. El inicio de los síntomas se produce en las primeras fases del periodo del desarrollo, o sea, cuando están bien pequeños, y las dificultades se pueden atribuir a afecciones congénitas o adquiridas, como parálisis cerebral, paladar hendido,
hipoacusia, traumatismo cerebral u otras afecciones médicas o neurológicas. Ajá. Después tenemos el trastorno de la fluidez de inicio de la infancia o el tartamudeo. Entonces, cuando los niños se quedan como te, como ven la imagen, te, y hasta que, bueno, sueltan la palabra y empiezan como, y vuelven y dicen otra palabra y vuelven y se quedan como pegados. Bueno, eso es, como dice la palabra, tartamudeo. Entonces, bueno, eso es una alteración de la fluidez y la organización temporal normales del habla que son inadecuadas para la edad del individuo y las habilidades del lenguaje. Persisten con el tiempo y se caracterizan por la aparición frecuente y notable de uno o además de los siguientes factores. Entonces, repetición de sonidos y sílabas, como vemos en la imagen. Prolongación de sonidos y consonantes o vocales. Palabras fragmentadas, por ejemplo, el uso de media palabra. Dicen media palabra y no son capaces de terminar la palabra y ahí quedan. Hay un bloqueo audible, ¿verdad? O silencioso cuando están hablando. Hay una sustitución de palabras para evitar quedarse como que llevan las mismas palabras. Las palabras producidas con un exceso de tensión física y una repetición de palabras completas monosílabas. Por ejemplo, yo, lo veo. Bueno, esto a veces le ocurre a muchos niños. Tenemos el trastorno de la comunicación social pragmático, ¿verdad? Que es la dificultad persistente en el uso social de la comunicación verbal y no verbal que se manifiesta por todos los factores que vemos en la imagen, ¿verdad? Dificultad para adaptarse a la conversación y al otro. Dificultad para seguir las reglas en la comunicación, o sea, no dejan que el otro termine de hablar, no hacen las debidas reglas de comunicación de toda la vida emisor-receptor, no, son impulsivos o a veces no contestan, pues. No hay intereses restringidos, el lenguaje expresivo es fluido, complejo y claramente articulado. Dificultad para saludar y despedirse, bueno. Dificultad para entender chistes, metáforas y doble sentido. O sea, como que si alguien dice un chiste, se queda como que no sabe qué pensar o no reacciona. Ajá, trastorno de la comunicación no especificado. Bueno, aquí aplica presentaciones en las que predominan síntomas característicos del trastorno de la comunicación que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas, ¿verdad? Importantes del funcionamiento, pero que no cumple con todos los criterios de trastorno que están especificados en el manual. O sea, cuando se habla de no especificado es porque tiene otros, no cumple los criterios completos para el tipo de trastorno de lo que está especificado en el DSM-5. Por eso es muy importante saber interpretar y saber cómo el uso de este manual. Bueno, otro trastorno es el del espectro del autismo, que es el llamado TEA. Bueno, este se manifiesta en dificultades para establecer una comunicación social efectiva. Bueno, este trastorno es muy particular, sobre todo en el área social. Estos niños tienden a aislarse, tienden a no socializan con nadie y están como sumergidos en su propio mundo, ¿verdad? Entonces tienen unos patrones de comportamiento repetitivos y unos intereses muy restringidos. Por eso es que los niños con espectro con autismo, se ve que ellos tienen ciertos intereses muy particulares. O sea, hay niños que, por ejemplo, se interesan en pintar y solo pintan. Hay niños que se interesan solamente, por ejemplo, en las banderas o en los países y solo se aprenden los nombres de la bandera y tiene una fijación para esto, pero si tú le pides que escriba una frase o que redacte un texto, ya teniendo ya cierta edad, no lo pueden hacer, pero tienen una memoria o unas fijaciones para las cosas que ellos desean. Entonces, bueno, aquí lo vemos, el trastorno autista, dice lo que está en el manual, dice especificar si es asociado a una afección médica o genética, a un factor ambiental conocido, bueno, si la gravedad, bueno, los criterios A, B, si tiene déficit intelectual, porque por supuesto este trastorno tiene muchísimos espectros o muchísimos grados. Hay niños que lo tienen muy leve y bueno, son capaces de desarrollarse completamente en todas las áreas. Hay niños que lo tienen, por supuesto, en un estado más grave y les cuesta muchísimo más llegar a ser bachilleres, por ejemplo. Ajá, los trastornos de déficit de atención por hiperactividad. Bueno, estos, aquí vemos cómo salen en el manual, o sea, codificados, cómo se tienen que especificar y codificar, y ahí vemos el niño
con mucha hiperactividad, y ya vamos a explicar de qué se trata. Entonces, este trastorno crónico caracterizado para prestar atención, el niño no presta atención por la hiperactividad y la impulsividad que contiene el niño, ¿verdad? Suele comenzar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta. Puede ocasionar baja autoestima, problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo, ¿verdad? Los síntomas que incluyen la hiperactividad y atención limitada, comportamiento, hay agresividad, excitabilidad, falta, autocontrol, hiperactividad, como dice el mismo nombre, se mueven nerviosamente, repetición persistente de palabras y acciones, cognitivamente, pues corto periodo de atención, dificultad para enfocarse, distracción, olvido, problemas para prestar atención. En el estado de ánimo, por supuesto, como son tan hiperactivos y como que nadie puede llevarle, como decir, ese ritmo, se aburren, tienden a aburrirse, tienen muchos altibajos emocionales como ansiedad, entusiasmo, enfado, y pues otras comunes, depresión o discapacidad al aprendizaje, pero es por lo mismo, porque se sienten muy incomprendidos. O como no saben por qué tienen como tanta actividad, tanta emoción como en su cuerpo, como tantas cosas que hacer, que quieren hacer, cuando le viene como la baja energía, pues por supuesto que ahí es donde viene la depresión. Bueno, aquí vemos una imagen del TDA, dice, bueno, más o menos cómo son los niños, dice, no presta atención, presenta problemas para mantenerse concentrado, con frecuencia parece no escuchar, porque pues al parecer no les interesa, suele perder las cosas, materiales escolares, porque están muy distraídos, cambian de una actividad a otra con gran facilidad y no terminan las tareas escolares. Se mueven con exceso, o sea, mueven casi constantemente pies, manos, eso que tienen como las piernas, hay un síndrome de piernas locas, algo así, bueno, un poco de eso, corren, saltan, se levantan de su asiento, bueno, hablan en exceso, tienen dificultades para concentrarse hasta para jugar tranquilamente. Y actúa sin pensar, pues responde sin pensar antes de haber escuchado, interrumpe las actividades de los otros, no prevé las consecuencias de sus actos, tiene dificultad para esperarse su turno, le cuesta respetar las normas y responde bruscamente. Bueno, aquí vemos otros trastornos que están en el manual, que es el trastorno del aprendizaje. Bueno, son niños que les cuesta muchísimo aprender, que les cuesta mucho como enfocarse. Trastornos motores, bueno, todos aquellos niños que tienen dificultades motoras, que de repente no tienen, que no pueden coordinar, que no tienen, o sea, que los movimientos son bruscos, que como que no tienen un control de eso. Y los trastornos de TIC, que son los trastornos de TIC motores, ¿verdad? Que son esos que, por ejemplo, parpadea mucho un ojo, ese tipo de trastornos a veces son transitorios, bueno. Y otros trastornos que vemos aquí, dice otros trastornos neurológicos no especificados, como lo dije anteriormente, los que no entran como en los criterios de ninguno de los anteriores que he mencionado. Y bueno, ahora voy a continuar con el tratamiento de este trastorno. Entonces, bueno, el tratamiento dependerá en buena medida, por supuesto, de los síntomas y de cada caso, porque por supuesto, pues cada caso es diferente, cada familia es diferente. Los medios económicos también influyen mucho aquí, ¿verdad? Pero pues este tipo de tratamientos son terapias farmacológicas y no farmacológicas y también terapias. A veces vemos que muchos niños cuando tienen problemas de lenguaje, ay, que voy a llevar a terapia de lenguaje. Bueno, eso es básicamente lo que se ayuda a modelar la conducta, ¿verdad? Y con algunos ejercicios a modelar este tipo de cosas. Por supuesto, hay otros niños con otros trastornos más graves, pues se tiende a usar fármacos para ellos. El pronóstico, bueno, algunos de los trastornos neurológicos se pueden solucionar mediante una intervención y tratamientos adecuados. Hay otros que son crónicos, por supuesto, bueno, pero aún también así es fundamental el acompañamiento, la intervención, bueno, que permite como disminuir o eliminar los síntomas producidos por el trastorno en cuestión. Ahora vamos al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Bueno, aquí los vemos cómo están codificados en el manual DSM-5, ¿verdad?
Vemos que está el trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno de delirios, trastorno psicótico breve, trastorno esquizofrenoide, esquizofrenia como tal. Mm, eh, y tenemos la catatonia no especificada. Esos son básicamente los trastornos de este tipo de espectro. Vamos a ver qué son. Bueno, ¿qué son estos tipos de trastornos? Son trastornos psicóticos, bueno, que puede decir que la persona no, como que no percibe la realidad con claridad, ¿verdad? Ellos están como que tienen muchos delirios y alucinaciones. Son trastornos mentales que se catalogan como graves. Estas personas de verdad, o sea, no perciben la claridad ni la realidad como es. Por lo tanto, pues no pueden entender el mundo exterior porque viven como sumergidos en sus pensamientos fantasiosos y muy delirantes. Ellos, por ejemplo, pueden pensar que alguien puede estar leyendo sus pensamientos o que alguien los persigue constantemente. La etiología, bueno, por lo general las causas más frecuentes son que consumieron algún tipo de sustancia o medicamento. Sustancia, pues bueno, sustancias como drogas o cualquier otro tipo que haya, o que tenga un efecto colateral a esto, pues. Enfermedades neurológicas como por ejemplo el Parkinson, tumores en el cerebro también ocasionan este tipo de problemas o este tipo de trastornos. Algunos tipos de demencia como el Alzheimer, accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Causas biológicas como la genética, o sea, al tener un familiar con esquizofrenia aumenta la probabilidad de tenerla. Y aquí me acuerdo mucho del caso del presentador Ismael Cala, que su padre era esquizofrénico, inclusive se suicidó, y él toda la vida ha tenido mucho miedo de esto, por eso es que escribe libros y genera tanta autoayuda, porque dice que es una enfermedad muy terrible, debe de serlo. Entonces, por lo general, los padres y los que tuvieron esquizofrenia, también los hijos pueden llegar a tenerla. Pues anteriormente no se, como que no se diagnosticaba tanto esto y las personas a veces se suicidaban y no se sabía por qué. Pero hoy en día, bueno, gracias a Dios ya se tiene como más criterio acerca de estas enfermedades o mayor información, ¿verdad? Causas psicológicas, estrés, ansiedad o la depresión. Causas sociales como haber sufrido algún tipo de trauma, ¿verdad? Eh, o múltiples, que pueden ver como con ser multicausales. Bueno, la epidemiología, bueno, son frecuentes, un trastorno psicótico más frecuente y grave. La prevalencia es del 1% en la población general, pero varía, por supuesto, geográficamente. Incidencia de 14 por cada 100.000, tiene una vida más corta que el resto de la población y es levemente más frecuente en hombres que en mujeres, siendo más grave en estos. Los criterios, bueno. Muchas veces pues no se saben distinguir entre lo que son delirios y alucinaciones. Entonces se puede decir que los delirios son pensamientos o falsas creencias en las que creemos que alguien nos sigue o que alguien tiene algo en contra de nosotros, ¿verdad? Y las alucinaciones están relacionadas con la percepción porque en ellas se percibe la realidad como algo erróneo. Por ejemplo, como ver objetos donde no están. Eso sería como una alucinación. Además, hay profesionales que describen la pseudoalucinación, ¿verdad? Porque ocurre cuando percibimos cosas irreales que tienen que ver con objetos. Por ejemplo, escuchar voces. Bueno, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, ahora los vamos a ver cómo están descritos en el manual, en el DSM-5, ¿verdad? Entonces empezaré por la esquizofrenia para poder entender los demás, ¿verdad? Entonces, para que exista la esquizofrenia, tiene que existir durante un largo tiempo delirios, alucinaciones y un discurso desorganizado, ¿verdad? Hablar sin coherencia. También tiene que producirse al menos algunos de los siguientes síntomas: un comportamiento desorganizado, catatónico y síntomas negativos. Por ejemplo, cuando la persona no muestra emotividad, cuando no muestra como, sí, emotividad, cualquier criterio, como que todo, y por lo general todo es para mal. Eh,
Pueden producirse afectación en la vida diaria de la persona, es decir, por supuesto, dificultades para relacionarse con otras personas o problemas en el trabajo, y la prevalencia de la esquizofrenia es del 0,3 al 0,7%. También es importante destacar que esto es un trastorno con alta tasa de suicidio, ya que entre el 5 y el 7% ha intentado hacerlo, y si no, alrededor del 20% por lo menos lo ha intentado, sin lograrlo, por supuesto. Después tenemos el trastorno delirante, que bueno, es un trastorno que presenta delirios que duran al menos un mes y no se cumplen los criterios para establecer un diagnóstico de esquizofrenia, o sea, son solamente delirios. Entonces puede ser que sea erotomaníaco cuando la persona piensa que están enamorados de ella, o sea, salen por la calle y todas las personas que ven piensan que están enamorados de ella, o sea, ese es su pensamiento constante. Grandeza, piensa que tienen grandes talentos y que han realizado descubrimientos cuando en realidad no son ciertos. Son celotípicos, o sea, que piensan que su pareja todo el tiempo les es infiel, así la pareja la tenga pegada al lado. Persecutorios, o sea, piensan que siempre están conspirando contra ellos. Somáticos, que están relacionados con sensaciones corporales. Y mixtos, que se producen diferentes tipos a la vez. El más frecuente es el persecutorio en este caso. El psicótico breve, que existe la presencia de delirios, alucinaciones, un discurso desorganizado, y para poder diagnosticar la duración debe ser de al menos de un mes. Y de ahí su nombre porque dice que es un trastorno psicótico breve, ¿verdad? Tiene una prevalencia del 9% en los Estados Unidos, este tipo de casos. Ahora tenemos el trastorno esquizofreniforme, que es que durante un mes pueden producirse 2 o más de los siguientes casos: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, comportamiento desorganizado y o síntomas negativos, ¿verdad? Y la duración es entre 1 y 6 meses. Después tenemos el esquizoafectivo, que como su nombre lo dice, es netamente por algo afectivo, ¿verdad? Es un tipo de trastorno psicótico en que predominan los síntomas afectivos. En otras palabras, existe un episodio depresivo o maníaco que concuerda con el criterio A de la esquizofrenia. Asimismo, son alucinaciones sin presencia de síntomas afectivos durante al menos 2 semanas. Además, los síntomas predominantes, tanto en la fase activa como en la fase residual, deben ser los afectivos. La prevalencia suele ser del 0,3%. Aquí es más que todos esos niños que fueron de repente rechazados por sus padres o que decían dame un abrazo y no me lo dan. Bueno, esos son este tipo que tienden a sufrir de este tipo de esquizofrenia, pues especialmente afectiva. Un trastorno psicótico producido por sustancias, medicamentos u otras enfermedades médicas. Bueno, pues por supuesto, como el mismo nombre lo dice, son causadas por drogas generalmente, medicamentos, esa gente que está en situación de calle, que bueno, vive todo el día bajo los efectos de estas sustancias, por lo general llegan a desarrollar este tipo de trastorno. También puede ser originada por otras enfermedades médicas, pero se observa mucho en esas personas que están en situación así, en la calle, pues. Entonces, dentro de esto, o que son alcohólicos inclusive, dentro de esto son las principales causas del alcohol, el cannabis, los alucinógenos, anfetaminas, estimulantes, cocaínas, entre otros del mismo estilo. Los criterios, bueno, esto es un poco extendido, ¿verdad? Porque es como resumir los criterios para todos esos tipos de espectro, ¿verdad? Entonces, bueno, ellos se encuentran, ¿verdad?, en el capítulo de trastorno de la personalidad, en ese tipo de criterios. Pues incluyen este capítulo ya que se considera parte del espectro de la esquizofrenia y es catalogado como esquizotípico. En la sección del CIE-10 los criterios se presentan en el capítulo trastorno de la personalidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que haber? Un patrón perdurable de experiencia interna, de comportamiento que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo. Este patrón o más se manifiestan en cognición, es decir, que perciben las cosas de una manera completamente diferente a cómo se ven. Afectividad, por supuesto, amplitud, intensidad, bueno, idoneidad a la respuesta emocional. Funcionamiento interpersonal, control de los impulsos, no hay control. Un patrón perdurable e inflexible y dominante de una gran variedad de situaciones personales y sociales.
como lo dije anteriormente, pues el uso de sustancias, todo esto, bueno. Patrón perdurable que causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes de su funcionamiento. Bueno, y patrón estable de larga duración y su inicio puede remontar a menos en la adolescencia o en las primeras etapas de la edad adulta. El tratamiento, bueno, por supuesto requiere un tratamiento de por vida, incluso si los síntomas desaparecen porque pueden retomarse, acompañado de una terapia psicosocial que puede ayudar a controlar un poco la enfermedad, a controlarla más, no eliminarla. En algunos casos puede ser necesaria una internación, depende de cómo se encuentre el paciente. Por lo general un psiquiatra experto en esquizofrenia guía el tratamiento, ¿verdad? Y pues también puede incluir un psicólogo o asistente social, personal de enfermería y psiquiatría y posiblemente un encargado del caso para coordinar la atención, ¿verdad? Porque tiene que haber un abordaje de un equipo completo, porque tanto la persona como el familiar es importante en este caso. También tenemos como medicamentos, que son la base de tratamiento, ¿verdad? De la esquizofrenia, son los antipsicóticos, que son los que recetan con más frecuencia, ¿verdad? Pues puede controlar los síntomas y actuar sobre la dopamina, que es un neurotransmisor cerebral. Bueno, aquí tenemos los antipsicóticos de segunda generación, una lista de los medicamentos. Bueno, ahí los podemos leer, como son clozapina, luracidona, bueno, todos esos son los que se usan en este caso. Luego tenemos los antipsicóticos de primera generación, que son, bueno, tienen algunos efectos secundarios frecuentes y potencialmente significativos, entre ellos la posibilidad de desarrollar un trastorno de movimiento que se vuelven así como lentos y que por supuesto no puede ser reversible, pero bueno, tratan de controlar lo mejor posible este tipo de trastornos, ¿verdad? Estos por lo general suelen ser como un poco más económicos que los anteriores, por eso es que también, y como es un tratamiento a largo plazo, literalmente de por vida, pues la gente a veces opta más por este tipo de tratamiento. Luego tenemos los antipsicóticos inyectables de acción prolongada. Bueno, pues se administran por inyección intramuscular o subcutánea y normalmente se administran cada 2 a 4 semanas de acuerdo al que sea el medicamento. Estos, por supuesto, ayudan a esas personas que no se toman el medicamento, que se les olvida, que no quieren, que bueno, me parece muy eficiente para casos graves y que, bueno, que de repente el familiar no pueda controlar al paciente, bueno, existe esta opción también. Bueno, ahí tenemos los nombres de los medicamentos. Eh, Tratamiento, bueno, intervenciones psicosociales, por supuesto, bueno. Además de continuar los medicamentos, bueno, pues terapia individual, capacitación en habilidades sociales, terapia familiar, rehabilitación vocacional y apoyo a conseguir trabajo. Esto es muy importante en este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque si la persona se siente bien y la persona puede como recuperar su vida social, puede sentirse productivo y trabajar en algo que le guste, pues bueno, imagínense, esta es como, como lo que se quiere con los pacientes psiquiátricos, ¿verdad? Que ellos puedan hacer una vida, que puedan reincorporarse a la sociedad. Por eso necesitan como necesitan como un apoyo diario, o sea, de vida diaria. Muchas comunidades tienen como programas para ayudar a estas personas con trabajo, viviendas, grupos de autoayuda y situaciones de crisis. La hospitalización, por supuesto, bueno, en última instancia, para pacientes que sean, bueno, que estén muy graves, que estén fuera de sí totalmente y que nadie los pueda controlar, bueno, sí toca hospitalización. Y la terapia electrocompulsiva, que bueno, en el caso de adultos con esquizofrenia que no responden ni a terapia ni a medicamentos, pues se puede considerar este tipo de terapia. El pronóstico, bueno, entre el 10 y el 20% de los pacientes se recuperan totalmente de su primer episodio. Eh, Como hay otros brotes, pues a veces los pacientes, este es el peligro, que vuelven como a recaer y reciben brote tras brote, es como la situación se pone como un poco peor, ¿verdad? Digamos que se encuentran muchos síntomas negativos por falta de estímulo, trastornos depresivos, pérdida de interés. Entre el 35 al 40% de estos pacientes se manifiestan de forma recurrente, que con un tratamiento adecuado casi desaparecen totalmente.
y entre el otro 35-40 aparecen con síntomas de forma continua como delirios y alucinaciones permanentes. Entonces, bueno, la evolución crónica grave solo se da en un 5% de casos y las investigaciones demuestran que circunstancias específicas pueden influir positivamente en la evolución de la esquizofrenia. Algunas de ellas, pues, por supuesto, que estos puedan reincorporarse a la vida social, como lo dije anteriormente. Ahora vamos a hablar del trastorno bipolar y los trastornos relacionados. Bueno, aquí tenemos el cuadro de cómo se presenta el trastorno en el manual de DSM-5, ¿verdad? Cuáles son las clasificaciones. Vemos que tenemos trastorno bipolar número 1 o de primer grado. Tenemos trastorno bipolar de segundo grado. Tenemos trastorno ciclotímico, trastorno bipolar relacionado con debido a otras afecciones médicas, otros trastornos relacionados no especificados. Bueno, ahí está si son moderados, leves, graves, no especificados, con sus episodios. Bueno, el manual de verdad es súper completo con el tema de los síntomas, con todo. Entonces, ¿qué es este trastorno? Bueno, este trastorno antes se denominaba depresión maníaca y es una enfermedad mental que causa unos cambios extremos. De repente la persona está muy contenta, de repente se le va la energía, está muy triste. Entonces tiene como muchas altas y bajas de ánimo en un instante a veces. Y por eso esta se caracteriza por tener manía e hipomanía y bajas emocionales como la depresión, ¿verdad? Entonces su etiología se desconoce completamente, su causa exacta, ¿verdad? Pero puede implicar algunos factores, entre ellos diferencias biológicas. Pues las personas con trastorno bipolar tienen cambios físicos en el cerebro y la importancia de estos cambios pues es incierta, pero con el tiempo de repente se pueden ayudar a identificar las causas. La genética, bueno, es más frecuente en personas que tienen un familiar con trastorno bipolar de primer grado, ¿verdad? O un familiar de primer grado que tenga este tipo de trastornos, más factible que lo pueda adquirir otra persona, ¿verdad? Como hermanos o padres, ¿verdad? Los investigadores están buscando como los genes que puedan intervenir en el origen de este tipo de trastorno. La epidemiología, bueno, puede aparecer a cualquier edad. A cualquier edad generalmente se diagnostica en la adolescencia o un poco después de los 20 años. Los síntomas pueden variar de una persona a otra y cambiar con el paso del tiempo. Por supuesto, tienen que estar controlados, ¿verdad? Es una enfermedad común, severa, persistente, calificada como uno de los trastornos de mayor discapacidad. El 69% recibe un diagnóstico inicial correcto. Ocupa el puesto número 6 en todos los trastornos médicos según la OMS, perdón. Una incidencia ha aumentado en los últimos años, bueno, que hay 1.6% hombres y mujeres tienen la misma incidencia y que es ligeramente mayor en mujeres por un 1.57%. ¿Cuáles son los criterios? Como lo dije anteriormente, manía e hipomanía, ¿verdad? Entonces, bueno, estos son dos tipos diferentes de episodios, pero tienen los mismos síntomas. La manía es más grave que la hipomanía y causa problemas más notorios en el trabajo, en la escuela, en las actividades sociales, así como dificultad en las relaciones, ¿verdad? La manía provoca una desconexión de la realidad, como una psicosis y requiere una hospitalización. Por eso es más grave que la hipomanía. Entonces, tanto los episodios maníacos como los hipomaníacos comprenden 3 o más de los siguientes síntomas, ¿verdad? Episodios anormales de optimismo, nerviosismo y tensión. Aumento de la actividad, energía o agitación. Sensación exagerada de bienestar y confianza en sí mismo, o sea, son eufóricos completamente, menor necesidad de dormir, locuacidad inusual, frenesí de ideas, o sea, piensan, se les ocurre cosas, así muchísimas cosas en un momento, son distraídos, tienen mucha distracción, toman malas decisiones, o sea, como hacer compras compulsivas, tener prácticas sexuales riesgosas o hacer inversiones absurdas. El episodio depresivo mayor que está dentro del trastorno, de este trastorno, pues consiste en los síntomas que son suficientemente graves para causar dificultades evidentes en las actividades cotidianas, ¿verdad? Como el trabajo, la escuela, las actividades sociales y otras relacionadas. Entonces, el estado anímico depresivo, como sentirte triste, vacío, desesperanzado, no tener ganas de, tener todo el tiempo ganas de llorar,
marcada pérdida de interés en las capacidades para sentir placer en todas o casi todas las actividades, adelgazamiento importante sin hacer dieta, ¿verdad? Aumento de peso o disminución de aumento del apetito, insomnio o dormir demasiado, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpa excesiva inadecuada, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse y pensar en el suicidio o planificar hacerlo. Otras características de este trastorno, bueno, tenemos que los síntomas de trastorno, los signos y síntomas de trastorno bipolar 1 y 2 pueden comprender otras características, ¿verdad? Como la depresión ansiosa, melancolía, psicosis, bueno, otros tipos. De acuerdo al momento donde ocurren los síntomas, estos pueden tener etiquetas de diagnóstico tales como ciclos rápidos o mixtos. Y pues asimismo los síntomas de trastorno bipolar pueden presentarse durante el embarazo o cambiar de acuerdo a las estaciones del año. Bueno, puede ser muy difícil de identificar en niños y en adolescentes porque bueno, ellos por lo general siempre pasan por esas etapas que son que las hormonas, bueno, como que los controlan y pues el humor es diferente, entonces con sus altibajos normales es difícil pues diagnosticar bipolaridad en niños y adolescentes. El tratamiento, bueno, es una afección de por vida. Se pueden controlar los cambios del estado de ánimo y otros síntomas siguiendo un plan de tratamiento, por supuesto. Bueno, la mayoría de los casos se tratan con medicamentos y apoyo psicológico como la psicoterapia. Y el pronóstico, bueno, el trastorno bipolar suele empezar en los últimos años de la adolescencia o al inicio de la edad adulta, ¿verdad? Pero niños adultos también pueden sufrirlo. Y pues la enfermedad dura toda la vida, es su pronóstico. Dura siempre y bueno, estas personas pues les causa muchos problemas en su área social y laboral. Luego vamos con los trastornos depresivos. Los trastornos depresivos, bueno, aquí los vemos como están clasificados en el manual, ¿verdad? Se especifica si tienen con ansiedad, sin ansiedad, bueno, todos los tipos, ahí los vemos sus códigos. Vamos a ver, entonces empezamos con la definición. Bueno, son un conjunto de enfermedades que tienen como síntoma en común la presencia de la tristeza patológica. O sea, estas personas todo el tiempo están tristes. Por eso es que a veces pues hay gente que en vez de decir estoy triste, estoy deprimido, pero la verdad es que no saben la definición correcta de la depresión, ¿verdad? Entonces, es un sentimiento de pena constante, intenso, o sea, que los limita a hacer cualquier cosa, a desarrollarse en la vida cotidiana normal, o sea, para rendir en sus actividades, siempre, siempre están tristes. La etiología, bueno, se desconocen las causas exactas de los trastornos depresivos, pero contribuyen los factores genéticos y ambientales. La herencia cuenta como un 50%. Y bueno, por lo tanto, siempre cuando hay paciente de consanguinidad de grado 1, siempre por lo general es como familiar o como, sí, como una enfermedad familiar. Cambios de concentraciones en los neurotransmisores, factores psicosociales, pues a situaciones de estrés mayor en la vida cotidiana, en especial las separaciones y las pérdidas, ¿verdad? Las mujeres tienen un riesgo más alto, pero no hay ninguna explicación porque yo pienso que es por las hormonas, por los cambios que viven las mujeres durante toda su vida, con muchos factores en su embarazo, bueno, todos los cambios físicos que conlleva todo esto, la menstruación, bueno, son muchas cosas. Trastornos depresivos que pueden aparecer por trastornos tiroideos y suprarrenales, y por supuesto el abuso de algunas sustancias recreativas que después cuando se quieren dejar de consumir, por supuesto, traen depresión. La epidemiología, bueno, es un trastorno psicopatológico el más frecuente de todos. La proporción es 1 a 2 entre mujeres y hombres, o sea, por cada un hombre hay 2 mujeres con depresión. Tiene mayor riesgo entre 25 y 45 años, alrededor de los 35 años. Pienso que esta edad porque, bueno, es donde la gente más quiere desarrollarse y, por supuesto, causa como frustraciones y tristezas, pues de repente no poder cumplir los objetivos. Los criterios, bueno, por supuesto se requiere un diagnóstico médico,
sentimiento de tristeza constante, pérdida de interés, que, bueno, pueden provocar una gran variedad de trastornos emocionales y físicos, como el hábito del sueño, apetito, nivel de energía, concentración, comportamiento diario o autoestima, y también puede asociarse con pensamientos suicidas. Bueno, en el DSM-5 los encontramos así, ¿verdad? Trastorno depresivo mayor, a menudo denominado depresión, trastorno depresivo persistente o la distimia, que es un estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, presente más días que los que está ausente, ¿verdad? Según se desprende la información subjetiva o de la observación por parte de otras personas durante un mínimo de 2 años. O sea, para decir que una persona tiene distimia, tiene que dar 2 años en el mismo estado de tristeza. Tenemos otro trastorno de depresión especificado o no especificado, trastorno disfórico premenstrual, trastorno depresivo debido a otra enfermedad, trastorno depresivo inducido por sustancias o fármacos. Algo muy importante es que esto puede presentarse a cualquier edad, pero es típico a mediados de la adolescencia y en la tercera y cuarta década de la vida, como lo dije anteriormente. Las personas pueden sufrir estado de ánimo, por supuesto, pérdidas de interés. En su comportamiento, por supuesto, estas personas se aíslan del mundo completamente. Tienen mucha irritabilidad, mucho llanto, por supuesto no quieren ver a nadie. El sueño, pues se despiertan temprano, a veces tienen insomnio, a veces somnolencia, a veces excesivo sueño intranquilo. En el cuerpo, fatiga. Lentitud para realizar la actividad. Cuando vemos que una persona normalmente está triste, es lenta, o sea, o le cuesta realizar actividades. Ahora a una persona depresiva es mucho más lenta y por supuesto le cuesta más concentrarse en hacer otra cosa que no pensar en la tristeza. En el peso, bueno, a veces hay personas que suelen aumentar y otras que suelen disminuir muchísimo de peso. Poco apetito, angustia con ansiedad, o sea, características mixtas, melancolía, por supuesto, y cambios atípicos, catatonias que presentan retraso psicomotor intenso y participan sencillamente en una actividad sin sentido y se retraen. Inicio del periparto, es decir, durante el embarazo, de las 4 semanas después del parto, las personas pueden llegar, o las mujeres pueden llegar a sufrir un poco de depresión. Por eso cuando las mujeres dan a luz, siempre va como un especialista, un trabajo social, un psicólogo inclusive, les pregunta mucho sobre su estado de ánimo. Un patrón emocional, bueno, ocurren con un momento determinado del año. Por ejemplo, las personas que viven en estaciones. Cada vez que empieza la estación del invierno, la gente se pone triste. Cuando vuelve a salir el sol, están contentos. Y bueno, el año siguiente, en las mismas estaciones, vuelve otra vez a estar como en depresión. El tratamiento, bueno, el tratamiento principal son los medicamentos. La terapia conversacional ayuda mucho a estos pacientes. Y por supuesto, bueno, la combinación de las dos cosas. Cada vez más son las investigaciones que sugieren que estos trastornos pueden normalizar los cambios cerebrales asociados con la depresión, o sea, los medicamentos. Lo pronóstico es que si la persona pues no recibe tratamiento, puede permanecer deprimido durante mucho tiempo, un largo periodo indeterminado. Si la persona se siente deprimida y más rápido acude al médico, pues más rápido es posible que salga de este estado, ¿verdad? Bueno, la recuperación del episodio depresivo inicia dentro de 3 meses siguientes al comienzo del tratamiento. Y en 1 de cada 3 pacientes, este porcentaje aumenta a 2 de cada 3 pacientes y se toma como referencia el plazo de 1 año. ¿Qué pasa a veces con estas personas o estos pacientes con respecto a su pronóstico? O sea, las personas van al médico y les recetan algún medicamento, ¿verdad? El medicamento se lo toman, por decir, 2 semanas y ya piensan que con eso van a salir de la depresión y esto no es así, esto es un tratamiento que tiene que ser largo y duradero para que la persona como que salga completamente del estado de tristeza en el que se encuentra. Ahora vamos con los trastornos de ansiedad. Bueno, aquí lo vemos cómo están clasificados en el DSM-5, ¿verdad? Dice trastornos de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, bueno, ahí vemos los tipos de fobia, trastorno de ansiedad social, que es la fobia social, la agorafobia, trastorno de ansiedad generalizado, bueno, trastorno de pánico, especificar cómo es, bueno, ahí están todos los códigos y qué se requiere para poder diagnosticar este tipo de trastorno, ¿verdad?
Bueno, ¿qué es el trastorno de ansiedad? Ahí como vemos en la imagen la mujer comiéndose las uñas, pues un sentimiento así de miedo, temor, de inquietud, que puede hacer que la persona sude, se sienta inquieto y tenso, o sea, que tenga palpitaciones, o sea, de repente la persona está hablando contigo y le dan como los nervios. Puede ser una reacción normal al estrés, ¿verdad? Porque, bueno, de repente la persona estuvo mucho tiempo a situaciones estresantes. Bueno, esto solamente se puede como diagnosticar cuando la persona tiene como que se vuelve excesiva, como decir, este tipo de comportamiento, ¿verdad? Y por supuesto cuando le interfieran con la vida cotidiana. La etiología no se conocen las causas de la ansiedad, puede ser factores genéticos, biológicos, la química del cerebro, el estrés y por supuesto el entorno que tiene un rol muy importante en este tipo de trastorno. La epidemiología, bueno, uno de cada 20 personas tienen trastornos de ansiedad en el momento de su vida, porque bueno, los seres humanos por general atravesamos siempre por situaciones de estrés, hay personas que lo saben manejar y otras que no tanto, bueno, un tercio de los pacientes van al médico porque tienen un trastorno, mujeres y hombres, porcentaje de 2 a 1, parece que las mujeres son un poco más nerviosas, más ansiosas, inicio en la juventud o en la adolescencia y mayor utilización en los servicios de salud. A los criterios, bueno, existen varios tipos de trastornos de ansiedad, bueno, incluyendo el generalizado, cuando las personas se preocupan por problemas comunes como la salud, el dinero, el trabajo, la familia, bueno. El de pánico, hay personas que tienen pánico a todo, a las arañas o fobias específicas, bueno, o que son repentinos y repetidos momentos de miedo intenso sin haber algún peligro aparente. Y las fobias, que son las personas que tienen un miedo intenso a algo, que representa un peligro que a veces no son peligros reales. Los diferentes tipos de trastorno de ansiedad pueden tener síntomas diferentes, por supuesto, y todos muestran una combinación de pensamientos o creencias ansiosas difíciles de controlar. O sea, son inquietos, son tensos, interfieren con la vida cotidiana y no desaparecen y pueden empeorar con el tiempo. Los síntomas físicos como los latidos cardíacos fuertes, rápidos, dolores, molestias inexplicables, mareos y falta de aire. Y los cambios en el comportamiento como evitar las actividades cotidianas que solía hacer porque les da mucho miedo, muchos nervios, mucha tensión. Bueno, empecemos por los trastornos de ansiedad por separación. Se encuentra asustado o ansiosa ante la separación de aquellas personas por las que siente un apego o un grado que es inapropiado para el desarrollo. A pesar de que estos síntomas a menudo se desarrollan en la infancia, pueden expresarse también en la adulta. Bueno, ahí en la imagen vemos como unos padres divorciados y el niño sufriendo de un ataque de ansiedad. Bueno, completamente normal porque ningún niño está preparado para ese tipo de cambios, ¿verdad? Pero cuando se refiere a aquellas personas por las que siente apego, a veces son adultos que viven muy apegados a sus padres y el quererse ir o querer hacer como, no hacen nada como por esta ansiedad que le genera el tener que separarse de su figura de apego. El mutismo selectivo, bueno, se caracteriza por una incapacidad para hablar en situaciones sociales en la que hay una expectativa del habla, por ejemplo, los niños en la escuela. Entonces, a pesar de que la persona habla en otras situaciones, habla con la familia, habla con su mejor amiguito, pero evita hablar con las demás personas, ¿verdad? Entonces, esta falta de habla pues tiene experiencias o tiene consecuencias significativas en los logros académicos o laborales y bien altera la comunicación social normal del individuo. La fobia específica, como lo dije anteriormente, bueno, cuando tienen miedos a situaciones u objetos precisos y los evitan, la condición específica no es característica de ese trastorno como en los otros trastornos de ansiedad. O sea, como vemos ahí en la imagen, bueno, la persona pensando en que se va a montar en un avión y pues y de una vez ya tiene miedo, tiene dolor de estómago, si piensa en arañas, si ve una serpiente, si ve un murciélago, bueno, hay personas que son súper fóbicas a este tipo de cosas. Trastornos de ansiedad o fobia social, pues personas que tienen miedo a estar entre la multitud.
¿verdad? Tienen miedo a tener interacciones sociales, a situaciones que implican la posibilidad de ser examinado o bien las evitan. Eh, Incluyen como o evitan interacciones sociales tales como reuniones con personas desconocidas, situaciones en las que la persona puede ser observada comiendo o bebiendo y situaciones en las que las personas pueden actuar ante otras, o sea, le tienen miedo a ser como son delante de las otras personas, de este tipo de ansiedad. Trastorno de pánico, bueno, la persona experimenta recurrentes e inesperadas crisis de pánico, eh, está persistente, intranquila o preocupada y sobre todo una crisis de manera desadaptativa al comportamiento de acuerdo a las crisis de pánico, ¿verdad? O sea, eh, puede tener diferentes como cambios de temperamento. La agorafobia, que bueno, se sienten súper temerosos o ansiosos en las siguientes situaciones, cuando van en transporte público, cuando están en espacios abiertos y encontrarse luego en lugares cerrados, hacer cola o estar entre una multitud, encontrarse solo fuera de casa o en otras situaciones, ¿verdad? La persona teme a situaciones debido a pensamientos sobre el desarrollo de síntomas similares a la crisis de pánico u otros síntomas incapacitantes u humillantes en circunstancias en las que escaparse sería difícil o donde no se podría disponer de una ayuda. O sea, es diferente el trastorno social porque la agorafobia es él no puede escapar, él no puede salir. Y el trastorno social es como el ser observado. Y la ansiedad generalizada son una ansiedad persistente y excesiva y una preocupación sobre varios aspectos como el trabajo y el rendimiento escolar que la persona percibe difícil de encontrar. Después tenemos la ansiedad inducida por una sustancia o medicamento, bueno, cuando la persona abusa de un tratamiento, de la sustancia, bueno, de una enfermedad médica y los síntomas, bueno, pues son en consecuencia fisiológica de esta misma causa. Tratamiento para la ansiedad, bueno, existen escalas específicas de acuerdo a cada trastorno de ansiedad, que sirven para como caracterizar mejor su gravedad y captar como la variación de la misma por el largo tiempo. Bueno, por lo general se hacen como terapias cognitivo-conductuales. El tratamiento de los pacientes con trastorno de ansiedad debe ser específico. Puede abordarse mediante psicoterapias o farmacología o ambos métodos combinados, dice. El pronóstico, bueno, el pronóstico de una persona depende de la gravedad de su trastorno. En algunos casos, el trastorno de ansiedad generalizada es crónico y difícil de tratar y pues la mayoría de personas mejora con psicoterapia y con medicamentos o medicación. Luego tenemos el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Bueno, aquí como en todos los trastornos he puesto la guía del manual, ¿verdad? En la imagen. Entonces aquí especifican todos sus códigos, ¿verdad? Tenemos trastorno obsesivo compulsivo, si es relacionado con TIC, trastorno dismórfico corporal, trastorno de acumulación, tricotilomanía, trastorno de escoriación, trastorno obsesivo compulsivo relacionados inducidos por sustancias, debido a algunas afecciones médicas y otro tipo de trastornos, ¿verdad? Ahí está con su código, tienen sus criterios, bueno, ese es el índice. Bueno, ¿qué son los trastornos obsesivo-compulsivos? A veces hemos escuchado el famoso TOC, ¿verdad? Entonces se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, obsesiones, ¿verdad? Que provocan comportamientos repetitivos, que son las compulsiones, por eso se llama así, obsesivo-compulsivo, porque son obsesiones repetidas, o sea, son como, sí, exactamente, obsesiones repetidas. Obsesiones compulsivas. Bueno, entonces estas obsesiones y compulsiones interfieren en la actividad diaria y causan un gran sufrimiento emocional porque la gente no hace sino pensar en esa actividad que tiene que hacer, como vemos en la imagen, la mujer con el que se levanta tempranísimo a limpiar todos los días y todo el día limpiando. Bueno, así son los obsesivos compulsivos, pero en varias cosas. La etiología se desconoce la causa de este trastorno y pero las principales teorías son que es biológico, que puede resultar de los cambios químicos naturales del cuerpo en las funciones cerebrales, pueden ser genéticos, pero aún no se han identificado los genes específicos, y puede ser de aprendizaje, porque pues
de observar a familiares, pues como que se copia, ¿verdad? El patrón. Epidemiología, bueno, temperamentalmente hay mayor emotividad negativa, inhibición del comportamiento de la infancia, ambientales, acontecimientos estresantes o traumáticos asociados a mayor riesgo de desarrollar TOC, agentes y síndromes autoinmunes y genéticos, predisposición. Los criterios, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo suele incluir tanto obsesiones como compulsiones, como lo dije anteriormente, pero también es posible tener solo síntomas de obsesión o solo síntomas de compulsión. Pueden o no darse cuenta de las obsesiones y compulsiones son excesivas o irrazonables, pero ocupan mucho tiempo e interfieren en la rutina diaria del funcionamiento social, escolar y laboral. Como vemos en la imagen, bueno, obsesivos con la limpieza, con el orden, de ordenar por orden, tamaño de las cosas, con las bacterias. Hay personas que son súper obsesivas con eso cuando van a tocar la puerta, bueno, y después cuando vino el COVID fue como que se les activó peor este tipo de trastorno. Bueno, síntomas de la obsesión, pues son pensamientos de impulso, imágenes repetidos, persistentes y no deseados que son intrusivos y causan aflicción o ansiedad. Como vemos la mujer ahí ordenando los lápices cada 2 centímetros, cada centímetro que le queden perfectamente ordenados. Imagínate cuánto tiempo puede perder esa mujer haciendo eso y la obsesión sí, que le causa eso. Son temáticas por lo general, entonces miedo a la contaminación a la sociedad, como dije anteriormente, dudar y tener como tolerancia a la incertidumbre, necesidad de tener las cosas ordenadas simétricamente, pensamientos agresivos u horribles o la pérdida de control y daño a sí mismo o a otros, y pensamientos no deseados incluye la agresión y temas sexuales o religiosos. Los síntomas de la compulsión, bueno, son comportamientos repetitivos que se sienten como impulsados a hacer o a realizar todo el tiempo. Son actos mentales que tienen como objetivo reducir como la ansiedad relacionada con las obsesiones y evitar que algo malo suceda. Sin embargo, puede dejarse llevar por lo mismo, pues no le trae ningún placer y puede ofrecer solo un alivio temporal a la ansiedad. El tratamiento, bueno, puede no resultar en una cura, pero puede ayudar a controlar los síntomas que no dominen la vida diaria, ¿verdad? Dependiendo de la gravedad de los trastornos obsesivos compulsivos, pues algunas personas pueden necesitar tratamiento a largo plazo, continuo o más intenso que otras. Los principales tratamientos para esto son la psicoterapia y los medicamentos, la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que es un tipo de terapia muy efectiva para este tipo de personas, y ciertos medicamentos psiquiátricos para ayudar a controlar las obsesiones y compulsiones, y lo más común es que se ponen primero un antidepresivo. Otro tratamiento, la psicoterapia, como le dije anteriormente, programas de tratamiento ambulatorios y residenciales que pueden durar varias semanas, estimulación cerebral profunda, estimulación magnética transcraneal, como lo vemos en la imagen. Aquí, de hecho, en el estado Táchira tenemos un centro de Neurotac, algo así, en Los Naranjos, donde, bueno, hacen ese tipo de estimulaciones. Parece muy interesante el tema. Pronóstico, pues el trastorno obsesivo compulsivo suele considerarse un trastorno de por vida. Puede tener síntomas leves a moderados o ser tan grave y prolongado que se vuelva incapacitante para la persona. Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. Bueno, aquí como ya lo he hecho anteriormente, está la indicación del manual, ¿verdad? Tenemos los trastornos relacionados con traumas, trastorno de apego reactivo, relación social desinhibida, trastorno de estrés postraumático, bueno, todos los tipos con ansiedad, sin ansiedad, lo que hay que especificar para poder diagnosticar este tipo de trastorno. Bueno, definición, pues son trastornos relacionados con trauma y el estrés, que son reacciones psicológicas graves que se desarrollan después de la exposición a un evento traumático o estresante, como la negligencia infantil, abuso físico sexual, agresión sexual, desastre natural o un accidente, una tortura. La etiología, bueno, siempre son producidos por algún evento aterrador que haya vivido la persona, ¿verdad? Como su mismo nombre lo dice.
En algunos casos son muy persistentes e intensos y hasta son debilitantes, por eso constituyen un trastorno. Los sucesos que pueden provocar un TPT son los que invocan sentimientos de miedo, impotencia u horror. Por ejemplo, esas personas que de repente han robado y se sienten muy amenazadas o muy vulnerables en ese momento. Es normal que puedan tener un trastorno relacionado con factores de trauma, con trauma y factores de estrés durante un tiempo poco prolongado, que de repente se vuelva como más cauteloso para muchas cosas porque, bueno, ya vivió ese episodio. Epidemiología, bueno, se lean poblaciones de riesgo, por supuesto, como policías, militares, bomberos, bueno, como vemos en la imagen, personas que van a la guerra, personal médico también que trabaja sobre todo en el área de emergencia, y menores que están en situación de peligro y abuso. Se estima que el 1.8% de la población presenta este tipo de trastorno. El medio en que se vive se caracteriza por ser altamente estresante y demandante, y un estimado de la población a nivel mundial desarrolla el TPT en algún momento de sus vidas. Por eso lo dije anteriormente, como lo puede desarrollar después de algún suceso, pero y por un periodo corto de tiempo y luego pues siguen con sus vidas normales. Los criterios, bueno, los criterios se pueden subdividir en categorías: intrusión, evitación, cognitivos y anímicos y alerta y reactividad. Lo más habitual es que los pacientes tengan recuerdos frecuentes e indeseados, en los que se produce episodio desencadenante. Las pesadillas relacionadas con el episodio son frecuentes. Los síntomas intrusivos, bueno, tiene memorias involuntarias, ¿verdad? Perturbadoras, intrusivas y recurrentes. Tiene sueños perturbadores recurrentes del suceso, o sea, pesadillas de lo que vivió. Actúa o siente como si el episodio estuviera sucediendo nuevamente en ese momento, o sea, siente como un flashback y bueno, suda y todo como si fuera el momento que lo estuviera viviendo y siente una intensa angustia psicológica o fisiológica cuando recuerda el episodio. Los síntomas de evitación, bueno, evitar pensamientos, sentimientos o recuerdos relacionados con el episodio, evitar actividades, lugares, conversaciones o personas que les desencadenan memorias de ese tipo de episodios. Y en los efectos negativos sobre la cognición y el estado de ánimo, pérdida de memoria de las partes importantes del evento, creencias o expectativas negativas persistentes y exageradas sobre uno mismo o otras personas en el mundo, pensamientos distorsionados persistentes sobre la causa o las consecuencias del trauma que lleva a culparse a sí mismo o a otros, estado emocional negativo persistente, notable disminución del interés de la participación de actividades significativas, sensación de desapego o enajenación frente a los demás, y incapacidad persistente de sentir emociones positivas como felicidad, satisfacción, sentimientos amorosos, o sea, no sienten nada. Y las alteraciones de estado alerta o reacción son dificultad para dormir, o sea, a esa gente sufre insomnio, irritabilidad o crisis de enojo, claro, por la misma sensación de no poder inclusive a veces dormir, comportamiento imprudente autodestructivo, problemas de concentración, o sea, graves problemas, aumento de la respuesta al despertar, hipervigilancia. Además, se tienen como un malestar intenso o se deterioran significativamente en su funcionamiento social u ocupacional y no deben ser atribuibles efectos psicológicos a una sustancia o a un trastorno médico, o sea, son netamente por algún factor que vivieron. Tratamiento, autocuidado. Esto es muy importante para este tipo de personas. Cuando me refiero a autocuidado, hacer yoga, hacer ejercicio, dedicarse unos minutos para meditación, para cualquier cosa que te haga como sentirte mejor, ¿verdad? Psicoterapia, terapia de exposición. Este es un tipo de terapia donde vuelven como a revivir el momento de lo que sucedieron. Inclusive ahora se usan los lentes virtuales o la realidad virtual para hacer esto. Terapia farmacológica, por supuesto. Bueno, desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares, que es una terapia de exposición. Y que se le pide a los pacientes que sigan el movimiento del dedo terapeuta mientras ellos se imaginan estar expuestos al trauma. Y bueno, para la culpa del superviviente, la psicoterapia debe estar orientada a ayudar a los pacientes a entender y a modificar su autocrítica y sus actividades punitivas. Pues bueno, estas personas
sí con este tipo de terapias pueden lograr como olvidar ese suceso. Y el pronóstico, bueno, tiene un 80% más de probabilidades de presentar otros problemas de salud mental que las personas sin estrés postraumático, ¿verdad? Como depresión, trastorno bipolar, adicciones, que son los que más frecuentemente pues, se asocian a este tipo de estrés. Tienen un riesgo a suicidio. Otros problemas se asocia a los trastornos neurocognitivos también. Y en personas mayores, el agravamiento de su salud, el envejecimiento y los problemas cognitivos con el aislamiento social, pues pueden empeorar los síntomas de estrés, aunque hayan pasado años desde su suceso traumático. Ahora vamos con los trastornos disociativos. Bueno, como lo he hecho anteriormente, aquí está cómo está en el manual, entonces los tipos de trastornos, trastorno de identidad disociativa, amnesia disociativa, trastorno de despersonalización, desrealización y otros trastornos no especificados. La definición, bueno, esto como su nombre mismo lo dice, son disociativos, o sea que suponen como una desconexión total entre los pensamientos, recuerdos, entornos. Una persona que sufre este tipo de trastornos escapa a la realidad de formas diversas, involuntarias, como convertido en otra persona, tiene muchos personajes, sí, como que imagina muchas cosas o piensa que tiene muchas características como vemos en la imagen. O adoptan como muchas identidades, ¿verdad? Pueden ir de la amnesia hasta las identidades alternativas y los periodos de estrés pueden empeorar temporalmente los síntomas, haciéndolos mucho más evidentes. La etiología, bueno, puede manifestarse de manera de afrontar los traumas. La mayoría de veces los trastornos se presentan en niños sometidos a maltrato emocional, abuso sexual o maltrato físico durante un largo tiempo. La identidad personal aún está en formación durante la infancia y bueno, por eso es que el niño tiene una capacidad mayor que un adulto de desapegarse de sí mismo y observar el trauma como si le estuviera pasando a otra persona. Factores de riesgo, bueno, pues padecen maltrato físico, sexual, emocional en la infancia, ¿verdad? Y durante mucho tiempo corren mayor riesgo de manifestar trastornos disociativos. Los niños adultos que pasan por otros sucesos traumáticos como guerras, desastres naturales, secuestros, torturas o procedimientos médicos prolongados y traumatizantes de la niñez también pueden llegar a tener este tipo de trastornos. Las complicaciones, bueno, autolesiones y mutilaciones, porque bueno, piensan que son otra persona completamente y que nada les va a doler, pensamiento de comportamientos suicidas, disfunción sexual, trastorno por alcoholismo y abuso de drogas, depresión y trastornos de ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno de la personalidad, trastorno de sueños como pesadillas, insomnio o sonambulismo, trastorno de la alimentación, síntomas físicos como aturdimiento o convulsiones no epilépticas y dificultades considerables en las relaciones personales y en el trabajo. La epidemiología, bueno, entonces la prevalencia de trastornos disociativos se ha estimado en aproximadamente un 1% en estudios basados en la comunidad. Los síntomas disociativos ocurren en mayor proporción en individuos normales, en situaciones altamente estresantes con mayor frecuencia de personalidades alteradas. Del 6% al 10% de la población general experimenta episodios de disociación secundarias al abuso. Los criterios de los trastornos, bueno, tienen que tener pérdida de memoria, o sea, una amnesia de ciertos periodos, sucesos, personas, información personal, ¿verdad? Sensación de estar separado de sí mismo y de sus emociones. Percepción de que las personas y cosas que te rodean están distorsionadas o son irreales, por eso es que de repente ven como distorsionado. Un sentido confuso de identidad, un estrés significativo o problemas de relaciones personales, trabajo u otros ámbitos importantes de su vida, incapacidad para afrontar bien el estrés emocional o profesional y problemas de salud mental como depresión, ansiedad, pensamiento y comportamientos suicidas. Los trastornos, hay 3 trastornos disociativos principales definidos en el DSM-5, los resumí aquí en esta sola lámina por cuestiones de tiempo. Bueno, tenemos la amnesia disociativa, que el síntoma principal es una pérdida de memoria.
que es más grave que un olvido normal y que no puede justificarse por la existencia de una enfermedad. No puede recordar información de sí mismo ni acontecimientos de la vida, de su vida, en especial relacionados con el momento traumático. Bueno, ahí vemos a ese señor que le pasó algo, bueno, no recuerda nunca qué fue, tiene una amnesia de la disociación de ese momento. Trastorno de identidad disociativo, bueno, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple, se caracteriza por alternar diferentes identidades. O sea, es posible que sienta la presencia de dos o más personas que hablan o viven en su cabeza y siente que esas identidades lo poseen. Entonces, bueno, hay muchas películas de este tipo de trastorno de identidad disociativo. Y trastorno de despersonalización, desrealización, bueno, implica una sensación continua y episódica de desconexión, ¿verdad? Que como que se está fuera de sí mismo, que la persona puede observar las acciones desde afuera, o sea, puede observar y como desde cierta distancia, como vemos allí, como que el joven se está mirando a través de una pantalla lo que él mismo hace. El tratamiento, bueno, puede variar de acuerdo al tipo de trastorno o la gravedad del trastorno, ¿verdad? Incluye psicoterapia, asesoramiento psicológico, terapia de conversación, hablar sobre el trastorno, sobre salud mental, bueno. Medicamentos, no hay un medicamento que trate específicamente este trastorno disociativo, pero bueno, puede ser un antidepresivo o medicamentos para la ansiedad o antipsicóticos para ayudar a controlar los síntomas de salud mental asociados con los trastornos disociativos. El pronóstico, bueno, algunos síntomas pueden aparecer y desaparecer de manera espontánea, pero el trastorno disociativo no se resuelve por sí solo, o sea, hay que buscar ayuda. Un pronóstico favorable, al menos en los próximos 5 años, desde el 50 al 90% de los pacientes han recuperado antes de salir del hospital, o sea que esto es un trastorno bastante delicado. Y un pronóstico a largo plazo menos favorable es que un 20 a 25% muestra síntomas de conversión en el primer año o desarrolla en forma de somatización. Bueno, ahora vamos con los trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Bueno, aquí vemos que, bueno, como siempre el cuadro o el índice de DSM-5, cuáles son los trastornos especificados de acuerdo a los literales o a sus códigos. Entonces, ¿qué son? Bueno, un trastorno se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema, ¿verdad? Exagerada a causa de síntomas físicos. Tiene pensamientos, sensaciones, comportamientos tan intensos, o sea, relacionados con esto, pero ningún médico da como con el diagnóstico porque resulta que por eso se llama así, síntomas somáticos. Un ejemplo de este trastorno es como decir la gente que sufre de fibromialgia, que van a médicos, se hacen resonancias, se hacen de todo para averiguar qué es y es una enfermedad que no se puede observar, que se pudo como diagnosticar, pero no se puede detectar, solamente con lo que dice el paciente. Pero son afecciones que se causan por algún daño o alguna afección que tenga la persona emocional. La etiología, bueno, la causa exacta no es clara, pero pueden influir factores genéticos, biológicos, como mayor sensibilidad al dolor, la influencia familiar, que puede ser genética, ambiental, sobre todo, o ambas, el rasgo de negatividad en la personalidad, cuando una persona es negativa, que siempre todo lo ve mal, pues por lo general siempre tienden a enfermarse. Menor percepción a las emociones o problemas para procesarlas, o sea, una persona que no es capaz de expresar sus emociones, ¿verdad? Y una conducta aprendida. Por ejemplo, que la mamá siempre le duele la cabeza. Yo aprendí también que siempre me duele la cabeza. Esas son las conductas aprendidas. La epidemiología, bueno, los trastornos síntomas somáticos suelen tener una mayor causa desconocida, aunque muy relacionados con aspectos psicológicos, ¿verdad? Desde hace décadas, algunas teorías tratan de ofrecer una explicación general válida para cualquier tipo de alteración somática porque se está evidenciando cada vez más que las variables psicosociales pueden modificar de una manera importante la función inmunológica. Bueno, estas personas, yo pienso, bueno, después de leer un poco de esto, que
que son personas que sí no saben expresarse, no saben decir, prefieren como quedarse con todo guardado y todo esto pues somatiza en alguna parte de su cuerpo. Y por lo general está esta enfermedad que los médicos no son capaces de diagnosticar. Entonces, son enfermedades muy extrañas en realidad. Bueno, los criterios son sensaciones específicas como dolor, dificultad para respirar, síntomas más generales como cansancio, debilidad. No están relacionados con una causa médica identificable, ¿verdad? O como un trastorno médico, como decir el cáncer, enfermedad cardíaca, pero son más importantes de lo que se espera, ¿verdad? Son síntomas únicos, múltiples o variables, o sea, puede variar en una misma persona varios síntomas. Son de leves a moderados y graves. Los pensamientos, sentimientos y comportamientos pueden tener las siguientes características, ¿verdad? Preocupación constante sobre las posibles enfermedades, interpretación de las sensaciones físicas normales como signos de enfermedades físicas graves, temor sobre la gravedad de los síntomas, pensamientos de amenaza que siempre representan, o sea, un daño a esta persona, sensación de que la evaluación del médico no es adecuada, siempre piensan, no, el médico está equivocado o el médico no sé, ese médico no sabe porque no es capaz de detectar lo que yo tengo, bueno. Temor a que la actividad física pueda hacer daño a su cuerpo, por lo tanto no realizan nada, una revisión repetitiva de su cuerpo en busca de anomalías, consultas frecuentes con el médico, porque bueno, para no eliminar la preocupación van de un médico hacia otro, ausencia de respuesta a un tratamiento médico por la sensibilidad inusual o efectos secundarios de los medicamentos y una afectación más intensa de la esperada por el trastorno médico. El tratamiento, bueno, mejorar los síntomas de la capacidad funcional de la vida diaria, psicoterapia, terapia conversacional puede ser muy útil, en ocasiones pues se puede agregar medicación también para que la persona pues deje de sentir como la depresión. El pronóstico, bueno, el curso a menudo crónico con ligeras variaciones según los trastornos, ¿verdad? El paciente difícilmente estará sin síntomas, por ello los objetivos irán encaminados a mejorar su calidad de vida, mantener una buena relación terapéutica con el paciente, ayudarle a mejorar su funcionamiento psicosocial. De esta forma se conseguirá la disminución de las pruebas diagnósticas, la medicación y las desviaciones a asistencia especializada con la iatrógena consiguiente. O sea, si el paciente continúa o hace como así su ciclo de psicoterapias completas, este paciente puede reincorporarse a la vida social fácilmente. Puede trabajar, puede ser una persona completamente normal, siempre y cuando tenga como controlado esa parte de sus nervios o de su parte psicológica. Bueno, esto quería dejarlo aquí como un aporte también, lo del autocuidado de la salud mental, porque hace rato lo mencioné y bueno, muchas personas no creen en esto, pero yo soy un fiel creyente de que un autocuidado, de que la salud mental hay que cuidarla. Hay que cuidarla como se cuida uno el estómago, como se cuida uno la piel, como se cuida uno cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, estos son unos tips, ¿verdad? Autocuidado que me encantan. Por ejemplo, exprese su sufrimiento y acepte la ayuda. ¿Qué más primordial que esto? Tener una persona de confianza que le puedas contar. Si no la tienes, asistir a un profesional de salud mental, que para eso se encuentran, que allá puedes contar todo lo que sea y es confidencial. Te van a ayudar a canalizar, el desahogarte te ayuda a tú mismo estarte escuchando y como de repente objetivamente pensar de una manera diferente de cuando te encierras, ¿verdad? Procurar mantenerse activo, muy importante, hacer alguna actividad física que te genere bienestar. No vamos a decir que vas a ser un superdeportista ni que vas a ir a correr, bueno, un maratón, no. Una actividad física que te genere caminar, hacer yoga, hacer bicicleta, cualquier cosa que te guste y te genere ese bienestar que libere todas esas hormonas beneficiosas que libera el ejercicio. Procurar realizar una dieta saludable sin caer en fanatismo ni en obsesiones con la dieta. O sea, una dieta saludable, una dieta balanceada, que comas de todo, que comas rico, que a tu cuerpo le caiga bien. Tratar de mantener una adecuada higiene del sueño, por supuesto, dormir todas las horas que son necesarias. Esto es primordial para la salud mental, un descanso adecuado, ¿verdad? Afronte las causas de la depresión. Bueno, si tú tienes que afrontar las causas es lo más importante, ¿verdad?
Y procurar evitar el estrés y valorar los afectos de su familia y amistad. Esto es muy importante el sentirse amado y el poder amar a otra persona, ¿verdad? El poder expresar esos sentimientos que hoy en día, pues afortunadamente se pueden expresar más que hace muchos años atrás. Hoy en día es más común escuchar que las madres le digan a sus hijos que los aman, que sean más consentidoras. Entonces todo esto te genera un bienestar mental bueno, te va a liberar de muchas enfermedades o de muchas patologías o trastornos. En conclusión, bueno, la enfermedad mental, bueno, comprende una amplia gama de trastornos, como los puede ver, y esto solo la primera parte, ¿verdad? Estas personas sufren perturbaciones horribles, de repente son muy rechazadas, inclusive hasta por ellos mismos. Es bueno hoy en día tener tanto conocimiento, de verdad me ha gustado mucho la lectura del manual, el tratar de la utilización y tratar de comprenderlo bien para poder como diagnosticar bien los criterios de cada trastorno. Bueno, por supuesto hay enfermedades que van de graves, leves, moderadas, todo depende del paciente. Bueno, estas son las referencias, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.